Muchísimas gracias, Ernesto, ya lo decías. Una determinación bastante polémica que se ha desarrollado en los días pasados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya dieron por ganador al candidato Luis Revilla y hace minutos nada más usted escuchó al ex candidato René Yaguasi. Pero la mirada constitucional es muy importante, por eso quiero darle la bienvenida al abogado PhD en Derecho Constitucional, al doctor Felipe Cordero y a alguien de la casa. Muy buenas noches, bienvenido al programa Al Punto. Buenas noches, Cintia, te agradezco muchísimo la invitación, como siempre es un placer estar con ustedes. Mira, ya lo estábamos escuchando, doctor, el tema acerca de esta determinación por parte del Tribunal Supremo Electoral, la postura del ex candidato René Yaguasi. A ver, la consulta es la siguiente. ¿Puede un partido político, por ejemplo, frenar una segunda vuelta o un balotaje de un voto ciudadano que ha sido determinado, doctor? Muy buena pregunta, Cintia. De hecho, justamente tenemos que comenzar a hablar del término democracia, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia? Democracia básicamente es un concepto que hay que dividirlo en dos partes. Por un lado está el demos, es decir, el pueblo, y por otro lado está el kratos, que es gobierno del pueblo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en este caso? Pero yo iría un poquito más atrás, que es si realmente, por ejemplo, el candidato Revilla podía ser candidato constitucionalmente hablando. Es decir, ¿cómo podemos saber si es constitucionalmente un candidato, en este caso, puede estar habilitado o no? Vamos a analizar brevemente, porque tenemos que analizar ambos partidos, tanto el de Revilla como también el de Yaguasi. Por un lado, el tema de Revilla, hay que decirlo muy claramente, la Constitución en el artículo 285 menciona algo muy claro, que alguien para ser candidato tiene que residir permanentemente 2 años en el país, en este caso en la ciudad, digamos, en el gobierno municipal, en el gobierno que le correspondería, ¿no? La Paz. Ahora bien, sabemos que Luis Revilla ha estado fuera del país desde 2022. Entonces son casi 4 años que no está en el país. Esto quiere decir que no cumpliría con ese requisito de la residencia durante 2 años en el país. Pero estaba como refugiado político y está... Está como refugiado, bueno, hasta donde sabemos, él ha pedido el refugio en Brasil, ¿no es cierto? ¿Cuál es en este caso la circunstancia que debemos, o sobre la cual se sujeta el Tribunal Electoral? Sobre la sentencia 0009 del 2022. ¿Qué dice esta sentencia? Como siempre, el Tribunal Constitucional, ya lo conoce, bueno, todo el mundo lo conoce, es muy amplio en su interpretación y menciona que la residencia permanente es un concepto que, de hecho, no sabemos bien a qué se refiere y le delega al Tribunal Supremo Electoral la decisión para verificar la permanencia de una persona. En este caso, Revilla lo que hizo fue hacer una declaración jurada. Constitucionalmente hablando, lo que hace el tribunal es un poco saltarse la normativa constitucional, es decir, como si fuese el jefe, se salta un poco al jefe, hace una interpretación muy amplia y, acabe de decirlo, es el mismo Tribunal Constitucional que en realidad hace la interpretación de somos los autoprorrogados y queremos quedarnos. Entonces es el mismo Tribunal Constitucional en este caso. Ahora bien, el tema de Yaguasi, muy importante si hablamos de la Constitución. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Básicamente, y yo creo que muchos de los televidentes están preguntando qué ha pasado, ¿no? Es decir, ¿en qué momento ha sucedido esto? El partido político NGP justamente lo que ha hecho ha sido retirar su candidatura cuando iba a una segunda vuelta. Ok, hasta ahí lo entendemos. Según la ley electoral, en este caso la 026, menciona en los artículos 53 y 64 que hay una segunda vuelta en Bolivia para las gobernaciones. No obstante, la Constitución Política Boliviana no menciona en ningún momento, en ningún artículo, que, digamos, cualquier candidatura a una gobernación tenga que haber una segunda vuelta. De hecho, no lo menciona en ningún momento. Únicamente hay segunda vuelta, según la Constitución, para presidentes y vicepresidentes, ¿no? Nada más. Pero en tema de gobernaciones no lo menciona. Quien lo menciona y quien lo ha hecho, digamos, lo ha introducido justamente en la normativa es el legislador. El legislador, yo creo, en mi opinión, que se ha saltado la Constitución, ha hecho una interpretación muy expansiva de decir, va a haber una segunda vuelta para las gobernaciones. Wow, desde mi punto de vista, esto me hace explotar la cabeza y digo, ¿cómo han sido tan ingeniosos? Entonces, en este punto, claro, ya hemos introducido la segunda vuelta para gobernaciones cuando constitucionalmente no se establece nada. Ahora bien, ¿cuál es el punto donde menciona Yaguasi, el candidato Yaguasi o ex candidato Yaguasi, donde se vulneran sus derechos? Básicamente, vamos a poner un ejemplo en este caso. Imaginemos que el televidente, todos ustedes, somos un equipo de fútbol. Y yo y Cintia somos parte, digamos, del equipo de fútbol.
pertenecemos al equipo de fútbol, genial. Pero en un cierto momento decidimos, bueno, creo que le está yendo un poco mal en el partido, vamos a retirarnos. Hasta ahí, todo tranquilo, ¿no? Somos, como les digo, somos todos miembros de un equipo de fútbol, decidimos retirarnos, pero ¿dónde surge el conflicto? Y donde, digamos, Yaguasi es donde menciona que hay una vulneración a sus derechos fundamentales. Básicamente es porque dice, el decidir retirarse o retirar la candidatura es una decisión que debería tomarse con una junta, en este caso extraordinaria, nacional, porque es un partido nacional. Deberíamos tener una junta nacional para decidir si nos retiramos o no. Ok, hasta ahí bien. En ese caso tendremos que participar todos, ¿no? Es decir, usted televidente, nosotros tenemos que participar, genial. ¿Qué es lo que ha sucedido? En realidad que la ejecutiva del partido NGP ha dicho, bueno, imaginemos que somos la ejecutiva, yo y Cintia, y decidimos entre nosotros decir, ya no más, somos los dueños de la pelota, nos vamos y dejamos el equipo como está. Y claro, todos ustedes como parte del equipo dirían, pero bueno, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿en qué momento se ha tomado la determinación de salirnos del juego o ya dejar de jugar? Ahí es donde se puede ver justamente una vulneración al derecho pasivo a ser electo. Es decir, hay el derecho al voto activo y pasivo. En este caso, el activo hace mención a que yo puedo ir a votar cuando hay elecciones, y el pasivo hace mención, ese sufragio pasivo hace mención a que yo puedo ser electo. En este caso, el candidato deseaba seguir con las elecciones, ¿no? Decía, yo quiero seguir con las elecciones, y fue el partido que dijo, no, ya no, tú ya no tienes partido. Y ahí es donde se crea esa vulneración. Es decir, lo que hemos creado en realidad es un poco una inestabilidad democrática. ¿Por qué razón? Porque estamos vulnerando no solamente el derecho de quienes estaban en esa candidatura, también de quienes justamente han votado por esos partidos políticos o por ese partido político, el cual evidentemente tenía una representación. Ahí es donde realmente se vulnera un derecho político de Yaguasi, y además yo creo que el Tribunal Electoral se escuda en una razón. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Electoral? Ellos dicen, nosotros nos hemos apegado a la legalidad. ¿Y qué dice la legalidad? Que justamente el partido puede decidir retirarse de las elecciones o no, ¿vale? Perfecto. Ha decidido retirarse, ha hecho su postulación a retirarse y se ha aceptado. Genial. Pero lo que el deber que ha incumplido, en este caso, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral, ha sido de revisar, hacer ese due diligence, esa debida diligencia, de decir, hombre, creo que no se ha llevado a cabo una asamblea extraordinaria nacional para decidir, según los estatutos que tiene justamente este partido político, de decir retirarse o no, porque eso requiere una votación también nacional interna del partido. Y esa es la que no se ha llevado a cabo. Y el tribunal únicamente recibió, dijo, bueno, aceptamos este retiro de esta candidatura y ya está. Y además vamos a hacer una sanción ejemplar, ¿no? Que es quitarle la personería jurídica al partido. Yo creo que lo que están un poco haciendo la interpretación es un poco muy amplia desde mi punto de vista. Me voy por ese lado, doctor. Estamos hablando de que podría existir quizás un margen legal para poder revertir esta situación. Es más, René Yaguasi presentó un recurso que fue rechazado. El Tribunal Supremo Electoral dio por cerrado el caso. Ya lo decía usted acerca de esta situación con el partido NGP. ¿Hay ventanas abiertas? Siempre hay ventanas abiertas, Cintia. Lo bueno del derecho, yo creo que todo el mundo lo debe saber, es que el derecho siempre es muy amplio y puede dar ventanas a soluciones interesantes a nivel constitucional y también a nivel internacional. A nivel constitucional, ¿qué es lo que puede hacer Yaguasi? Presentar una acción de amparo, evidentemente. La acción de amparo, si bien hoy en día ha sido muy mal utilizada, pero él podría justamente aplicar una acción de amparo. ¿Pero por qué razón? Primero, porque se le ha vulnerado su derecho, en este caso, a ser partícipe de las elecciones cuando no lo deseaba, es decir, al sufragio pasivo. Ok, por un lado tenemos ese. Después tenemos la vulneración a un derecho que es justamente el debido proceso electoral. Y en este caso, lamentablemente Bolivia no ha hecho, digamos, una interpretación sobre el amparo a nivel electoral. A nivel electoral, nosotros podemos decir que la jurisprudencia, en este caso, la legislación comparada, podemos coger el caso de España en este caso. ¿Qué es lo que dice España? Tenemos un amparo electoral ahí, que únicamente va a ser ejecutado cuando hay elecciones. Entonces es mucho más rápido, mucho más eficaz, y evidentemente el Tribunal Constitucional va a revisarlo de una forma mucho más rápida.
Entonces ahí podríamos ver que Bolivia tal vez requeriría una reforma en la cual podamos introducir una acción de amparo electoral, específicamente para tiempos electorales. Porque hoy en día podríamos aplicar el amparo, perfecto, que podría ser una vía, pero esa vía va a ir al Tribunal Constitucional para que lo revise, ¿no es cierto? Va a aplicar a una sala constitucional, la sala constitucional emite un fallo y eso va a ir en revisión al Tribunal Constitucional. Perfecto, podrían ser esos dos derechos. En caso de que, digamos, también lo puede decidir ir directamente, en este caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede ser otra posibilidad. ¿Por qué razón? Porque justamente se ve una vulneración de sus derechos constitucionales, y en este caso, derechos fundamentales y derechos humanos. Podría hacerse. ¿Por qué razón? Y uno diría, bueno, un abogado me diría, pero ¿por qué no se ha acabado el amparo antes? Básicamente aquí podemos utilizar la legislación internacional o también la jurisprudencia internacional, en el caso Arribas Antón contra España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se menciona claramente que el Tribunal Constitucional es una opción. No tienes una obligación de, como Estado, tener un Tribunal Constitucional, ni tampoco de acudir a la justicia constitucional para llegar a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es la jurisprudencia internacional. Podríamos ver la alternativa de llegar a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por su derecho. Podría ser. Doctor, porque en ese sentido, tras esta explicación que usted esté dando, yo digo, ¿hasta qué punto entonces el candidato puede defender su derecho frente a las decisiones que da un partido, en este caso NGP? Perfecto. De hecho, tendría que ir en contra del Tribunal Supremo Electoral, porque es el órgano que ha tomado la decisión de inhabilitar, de decir, ok, aceptamos su solicitud de declinar en las elecciones, porque realmente el Tribunal Supremo Electoral tiene varias funciones, entre ellas está organizar, ejecutar, gestionar todo lo que son las elecciones nacionales o elecciones también municipales para gobernaciones. Es su atribución, y quien realmente ha inhabilitado al partido, quien ha ejecutado esa orden, ha sido el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que debería ir contra él. El partido evidentemente ha cometido una vulneración por ir en contra de sus estatutos, porque también habría que leer los estatutos y decir, sí, evidentemente no se ha llamado una Asamblea General Nacional y eso ha vulnerado el derecho de uno de los candidatos. De hecho, de la cabeza del candidato. No es de cualquiera de nosotros, ¿no? Aquí va a ir al balotaje. Entonces, ahí viene el gran problema, ¿no? El propio partido también ha vulnerado ese derecho de decir, no, vamos a declinar sin tomar en cuenta su voto. Y ahí viene justamente una doble vulneración que él puede que haya recibido en este caso, ¿no? Pero hay siempre muchas interpretaciones, y en este caso el Tribunal Constitucional o en su caso la Comisión Interamericana van a decidir si es que realmente este caso tiene una relevancia suficiente para tener una jurisprudencia en el futuro. Muy bien, doctor. Definitivamente se necesita una nueva ley electoral. Es una nueva ley que ha sido presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila. Estaremos a la espera. Ya lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, valga la redundancia, que el caso está cerrado. Y tendríamos un gobernador que sería Luis Revilla. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por esta amplia explicación y detallada también explicación a este tema. Le agradecemos por estar en su programa Al Punto. Bienvenido como siempre. Gracias, te agradezco muchísimo. Con esta información hacemos una breve pausa. Continúe con nosotros que tenemos muchísimo más.